Hola, ¿qué tal a todos? En este video vamos a responder la pregunta número 5 de la guía número 11, que trata sobre el transporte del colesterol. Recordemos que este video está principalmente orientado a aquellos alumnos del taller de estudio de bioquímica, código DBio 1037 de la Universidad San Sebastián. Para poder responder la pregunta, primero vamos a leer el enunciado. Este dice que los lípidos son transportados a través del organismo mediante lipoproteínas. Anteriormente hemos analizado a una de ellas, los kilomicrones. Sin embargo, existen otro tipo de lipoproteínas que varían en su composición, tanto en lípidos como en apolipoproteínas. Con respecto a las lipoproteínas, responda a las siguientes preguntas. Bueno, antes de responder la pregunta directamente, quisiera contextualizar un poco. Mencionar de que los lípidos corresponden a una macromolécula muy importante para nuestro organismo, ya que ellos participan en diversas funciones como puede ser función energética, función estructural, función hormonal, entre otras. Es por eso que es muy importante de que yo los lípidos los pueda transportar a través de la sangre desde un tejido u órgano hacia otro. De aquí es que nacen las siguientes lipoproteínas. Nosotros ya hemos hablado del kilomicrón, pero a este hay que sumar otras lipoproteínas que también ayudan a transportar lípidos, las cuales corresponden a la VLDL, IDL, LDL y HDL. Estas presentan una diferencia que, bueno, aparte de que van a tener distintos lípidos que van a transportar, ellos también se difieren en su origen. El kilomicrón es sintetizado en el enterocito, recordemos las células del intestino delgado, mientras que la VLDL es sintetizado a nivel hepático, es decir, en el hígado. Las siguientes lipoproteínas, tanto la IDL, LDL y HDL, son sintetizadas a partir de VLDL. Cuando esta va en circulación sufre diversos procesos metabólicos que van a permitir generar estas otras lipoproteínas. Ahora, ¿qué tienen en común estas? ¿Qué es una lipoproteína? Una lipoproteína no es más que una molécula que está compuesta principalmente de una parte lipídica, es decir, de lípidos, y una parte de proteínas. En el siguiente esquema nosotros tenemos una estructura general de una lipoproteína, donde tenemos un núcleo apolar, el cual va a transportar tanto los triacilglicéridos, el colesterol en forma esterificada, entre otros lípidos. Y también vamos a tener una cubierta o una superficie polar que está principalmente compuesta por fosfolípidos y por estas apoproteínas o las apolipoproteínas. La primera pregunta de este problema es: mencione y ordene las lipoproteínas de mayor a menor densidad y además de qué depende su densidad. Bueno, las lipoproteínas que nosotros anteriormente mencionamos las podemos clasificar de algunas formas. Una de ellas es a través de la densidad. ¿Pero de qué depende la densidad? Recordemos del esquema anterior de que una lipoproteína se compone principalmente de una parte proteica y una parte lipídica. La densidad va a estar relacionada con estos. Entonces, vamos a definir a una lipoproteína que es mayormente densa cuando presente una mayor cantidad de proteínas y una menor cantidad de lípidos. Vamos a definir a una lipoproteína que es menos densa cuando presente una menor cantidad de proteínas y una mayor cantidad de lípidos. Bajo estas definiciones, nosotros vamos a poder ordenar de mayor a menor bajo este orden. En primer lugar, HDL como la más densa, luego LDL, luego VLDL y finalmente como la menos densa, el kilomicrón. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la función de las apolipoproteínas? Recordemos que las apolipoproteínas corresponden a proteínas que se encuentran en la cubierta o en la parte externa de las lipoproteínas, que va a permitir generar diversas funciones dentro de la lipoproteína. En esta figura se muestra al LDL, la cual presenta en esta zona a la apolipoproteína ApoB100. Esta ApoB100 va a permitir el reconocimiento con el receptor específico de LDL en los tejidos y de esta forma poder llegar a utilizar el contenido de lípidos que presenta en su interior.
También nosotros acá tenemos el esquema de un kilomicrón. Como podemos ver, el kilomicrón presenta diversas apolipoproteínas. Recordemos a la ApoC2, que era una apolipoproteína que permitía activar a la lipoproteína lipasa y con esto poder hidrolizar el contenido del interior del kilomicrón. De esta forma, nosotros podemos resumir que las funciones de las apolipoproteínas pueden ser varias. Principalmente va a estar asociado con dar un carácter estructural a la lipoproteína, va a estar también asociado con el reconocimiento con su tejido blanco, como ocurre con la ApoB100, y además va a estar asociado con activar a ciertas lipasas, como ocurre con la ApoC2 del kilomicrón, que activa a la lipoproteína lipasa. La pregunta C tiene relación con cuáles son las lipoproteínas que principalmente transportan triacilglicéridos y quienes transportan colesterol. Para responder vamos a guiarnos en esta tabla que corresponde a una clasificación de las estructuras de las lipoproteínas. En esta parte de la tabla tenemos al kilomicrón, VLDL, IDL, LDL y HDL, mientras que en esta parte de la tabla tenemos el porcentaje de triacilglicéridos y el porcentaje de colesterol esterificado y colesterol libre. Podemos analizar de esta tabla de que tanto el kilomicrón y la VLDL son quienes transportan mayoritariamente triacilglicéridos. Por otro lado, tanto el LDL y el HDL son quienes transportan mayoritariamente el colesterol a la forma esterificada principalmente. Las siguientes preguntas tienen relación con mencionar en qué consiste el transporte endógeno, exógeno y transporte reverso del colesterol y finalmente realizar un esquema del transporte endógeno del colesterol. Para responder las dos preguntas anteriores vamos a utilizar el siguiente esquema resumen del transporte del colesterol. Principalmente el transporte exógeno participan los kilomicrones. Recordemos, los kilomicrones transportan la grasa y el colesterol provenientes de la dieta, el cual es absorbido a nivel del intestino delgado, se transporta a través de circulación linfática para posteriormente los kilomicrones pasar a la circulación sanguínea y así llegar al hígado. Por lo tanto, esta parte del esquema, resume lo que corresponde al transporte exógeno. El transporte endógeno, y el cual pedían realizar el esquema, se puede resumir de la siguiente forma. En el hígado se va a producir la biosíntesis de ácidos grasos, de triacilglicéridos, de fosfolípido y colesterol, los cuales van a ser empaquetados a la forma de VLDL como primer paso. Este puede pasar a la circulación sanguínea, en donde en distintos tejidos puede ser hidrolizado para así obtener los productos que pueden ser los ácidos grasos, el glicerol, entre otros. Esto ocurre dentro de los tejidos. Posteriormente va a existir un remanente de VLDL, el cual, una vez pasado a la circulación sanguínea, es metabolizado y se obtiene lo que se conoce como IDL, que corresponden a VLDL remanentes. Este IDL puede terminar el ciclo volviendo hacia el hígado. Sin embargo, va a existir una parte del IDL que puede ser metabolizado y transformado a la forma de LDL, como se observa acá. El LDL, recordemos que es una de las principales lipoproteínas que transporta colesterol y la cual está fuertemente relacionado con enfermedades cardiovasculares, principalmente por la formación de placas ateromatosas en los capilares sanguíneos. Este LDL puede ingresar ya sea a tejidos extrahepáticos a través de su receptor específico y así hidrolizar el contenido que tienen dentro o volver al tejido hepático, tal como se muestra en las siguientes numeraciones. Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros tenemos una falla del receptor de LDL? Lo que va a ocurrir es una enfermedad que se conoce como hipercolesteruremia familiar, en donde el LDL que va a estar en circulación sanguínea no va a ser capaz de ingresar a los tejidos extrahepáticos. De esta forma se acumula en sangre y se asocia fuertemente con las enfermedades cardiovasculares. Este proceso que está señalado con los números corresponde al transporte endógeno.
Finalmente, el transporte reverso es donde participa la HDL. La HDL lo que hace es recoger el colesterol sobrante de las células y llevarlo hacia el hígado para así permitir su eliminación. De aquí que el HDL se conoce como colesterol bueno y, por lo explicado anteriormente, el LDL se conoce como colesterol malo. De esta forma damos por finalizado la resolución de la pregunta número 5 de la guía número 11 relacionada con el transporte del colesterol.